Le pido a don David que nos grabe para ir con el último comentario, precisamente con Jaime Hernández, nuestro compañero, pues corresponsal de guerra, legendario corresponsal de guerra, yo diría, editor de la Jornada Sin Fronteras. Jaime, fíjate, lo platicábamos en unos momentos con Laura. Hay muchos, incluso entusiastas de la Cuarta Transformación o representantes de la Cuarta Transformación, que ven el caso Gertz Manero como uno de los escollos para el presidente López Obrador. Yo lo he mencionado una y otra vez. Me da la impresión, tú nos puedes hablar de esto de manera fantástica porque estás muy enterado de lo que se trata en otros medios de comunicación al ser un gran editor, pero yo me he dado cuenta que hay ciertos temas que no son ni siquiera consagrados o contenidos en los medios de comunicación tradicionales, temas con los que podrían atacar al presidente López Obrador, como, no sé, ¿no? Los nombramientos precisamente de exgobernadores priistas para puestos diplomáticos en una serie de países, la situación de Cienfuegos, que muy por encimita lo trataron en los medios de comunicación tradicionales, pero más bien se quedaron callados. Y ahora, o una de tantas veces, pues esta situación que ocurre con Alejandro Gertz Manero, a pesar de pues una serie de irregularidades en la Fiscalía General de la República en cuanto a la imparcialidad de las investigaciones, estas exhibidas con esa pues investigación sobre la cuñada del fiscal general y ahora en este conflicto más que evidente entre fuerzas políticas, más que jurídicas, al hablar, ¿no? Del enfrentamiento que existe entre Alejandro Gertz Manero, Olga Sánchez Cordero y el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. No me queda a mí más que decir, se les está olvidando a los medios de comunicación este tema. ¿Por qué no lo llevan a fondo en los medios de comunicación este tema? ¿Por qué lo llevan así como una pintadita, así como lo hicieron con lo de Cienfuegos, querido Jaime? Porque yo creo que el aparato judicial se ha convertido, fíjate que yo coincido mucho con el análisis que ha hecho Laura Ceballos, en el sentido de que el Poder Judicial se ha convertido en la última gran asignatura pendiente del presidente. El presidente ha reconocido que el Poder Judicial es un enjambre de intereses. El Poder Judicial es un poder que no ha trabajado de manera honesta y eficiente para autorreducir su enorme poder. Y además hay que tener en cuenta una cosa. En la larga tradición de la relación del Poder Judicial y los medios de comunicación, Antonio, siempre ha habido mucha componenda, siempre ha habido mucho compadrazgo, siempre ha habido la cultura de las filtraciones con periodistas. Yo te filtro información, pero por favor, trátame bien. Esa relación le ha hecho bastante daño, porque los medios de comunicación, si te fijas, como tú bien dices, son bastante remisos a la hora de hablar de los muchos problemas que hay en el seno del aparato judicial. Ahora mismo estamos en medio de una guerra encarnizada, una guerra total en el seno del aparato judicial, y mire el tratamiento que se le da. El propio presidente esta mañana pasó de puntillas sobre el tema cuando se le cuestionó. ¿Y por qué es esto? Porque yo creo que incluso a mí me resulta un tanto triste, me resulta muy triste que el presidente ya asuma casi con un aire de resignación el hecho de que no va a poder transformar ese aparato judicial. Y esta es una batalla que viene de muy lejos, Antonio, porque si te pones a pensar, por ejemplo, una de nuestras grandes relaciones a nivel estatal es con Estados Unidos. Tú sabes que desde siempre Estados Unidos y México han trabajado, sobre todo Estados Unidos ha presionado a México por una reforma de su aparato judicial que tiene muchísimos vicios, que es un sistema judicial ya demasiado anquilosado, demasiado tendiente al compadrazgo, a la corrupción, a todo esto. No estoy diciendo aquí que la justicia en Estados Unidos sea perfecta, ni mucho menos, ¿eh? Hoy nos enteramos a través de las páginas del Washington Post que la esposa de uno de los miembros de la Suprema Corte, Ginny Thomas, ha estado presionando y presionó durante las elecciones pasadas en Estados Unidos para que muchos legisladores
subvirtieran el resultado en estados como Arizona para darle el triunfo a Donald Trump. Es decir, la justicia en Estados Unidos no es perfecta tampoco, pero lo que sí es muy cierto es que en México estamos hablando entre un sistema judicial donde hay de todo menos rendición de cuentas, el nivel de, por ejemplo, cuántos casos hay en las cárceles donde todavía no se dictamina un fallo judicial definitivo. ¿Cuántas veces hemos visto casos de rufianes, malandros, narcotraficantes, que gracias a un juez salen bajo fianza? Y como hemos visto, yo me quedé con los ojos de plato cuando el juez le dio marcha atrás a esta decisión que venía desde la fiscalía. Y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está el aparato judicial? Y me preocupa mucho que el presidente no sea más contundente a la hora de reconocer que efectivamente tenemos un problema. Gertz Manero ya se ha convertido en un problema. Y yo, francamente, no creo que Gertz Manero, porque yo creo que Gertz Manero ha llegado el momento de presentar su renuncia y decir al presidente, señor presidente, lo siento mucho, me estoy convirtiendo ya en un distractor muy preocupante para su administración. Prefiero tirar la toalla antes de seguirle afectando a usted y a su gobierno. Pero no, él sigue tan pancho, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy preocupante. Yo creo que es la parte en la que vamos, la 4T nos va a quedar a deber muchísimo, porque yo no conozco un poder tan judicial, tan omnipresente, tan poderoso, mira, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, tú sabes que el aparato judicial en México, la Suprema Corte de Justicia, tiene un canal propio de televisión. Eso no existe en todo el mundo, que yo sepa, ni en Estados Unidos, porque el Poder Judicial se tiene que caracterizar por ser lo más discreto posible, ¿no? Porque ellos juzgan a partir de escritos. En Estados Unidos no hay un canal de la Suprema Corte, imagínate, ¿no? Entonces eso te habla de los poderes extraconstitucionales que tiene en México el Poder Judicial, y por eso te habla también de la enorme dificultad que implica para un presidente en turno avanzar en la reducción de un poder que se ha acumulado gracias a las componendas de que le garantizaron al PRI, al PAN. ¿Cuántos magistrados? Eduardo Medina Mora, que era un consentido de Enrique Peña Nieto, a quien muchos aseguran le cubrió muchas cosas. Entonces, en México falta muchísimo terreno por avanzar. Y si yo también me encuentro como tú, querido Toño, entre quienes nos encontramos demasiado insatisfechos, y creo que desafortunadamente ya no hay tiempo para arreglar este tema. Fíjate que hablando con muchos abogados, especialistas, constitucionalistas, muchos me dicen, no, espérate, vas a ver que en algunos años estas investigaciones que se plantearon durante el sexenio van a tener pues algún buen fin, pero simple y sencillamente no pueden llegar a buen término de la noche a la mañana. Y a mí me parece que es muchísimo tiempo, Jaime, ¿no? Y que igualmente, pues hasta que no veamos otro fiscal general en esa procuraduría, veremos no solamente justicia, sino que se acabarán esos tapados de los que hablaba, por ejemplo, Anabel Hernández en tantas ediciones aquí en Sin Censura, tapados y personajes ahí en esa fiscalía. Mientras tanto, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales y tu canal para que la gente se dé una vueltecilla por ahí, te vean en tus programas? Son muy, muy buenos, muy interesantes siempre. Ahí me parece que uno de tus principales colaboradores, a mí me cae muy bien, siempre se me olvida su nombre, tu amigo compañero, este perrito, pues se me va su nombre, me cae muy bien. Gracias, querido Antonio. Pues sí, yo les pido que se sumen a nuestro canal No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas, y ya saben, busquen No Apto para Cínicos en YouTube.
denle a la campanita para que les avise cuando iniciamos transmisión, y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta @Jaime Journo, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada, donde todos los días le seguimos la pista a este fenómeno de la migración, de los desplazados de guerra que han llegado para quedarse. Muchísimas gracias, Antonio. Abrazos a todos ahí en Sin Censura, nuestra querida Cecia, nuestro querido Vicente, y a ti, por supuesto. Muchísimas gracias a ti, Jaime, más que en comunicación. Y bueno, como siempre, toda nuestra admiración por ti. Hasta la próxima. Y Hasta bueno, luego. permítanos